neurología de seguro mexicano social, aquí en el Hospital 1 de Villa de Álvarez. También tengo consulta privada, pero bueno, en realidad casi la totalidad de los pacientes que yo atiendo y tengo experiencia en esclerosis múltiple son de atención institucional en el Seguro Social. Y pues agradezco mucho la oportunidad de participar a la maestra Nata y en general a todo de la Asociación de Esclerosis Múltiple para poder platicar de este importante tema que es de severa importancia. Entonces, ahí tienen mis datos de contacto, cualquier duda que tengan me pueden contactar con mucho gusto y estoy en sus órdenes. Y el tema de hoy va a ser esclerosis múltiple. Y yo quise hacer una plática agradable, amena y sencilla de entender. Entonces vamos a usar términos sencillos y vamos a responder preguntas con mucho gusto. Y yo quería responder preguntas que me parecieron importantes para este tema. ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Qué molestias provoca la esclerosis múltiple? ¿Quién puede tener esclerosis múltiple? ¿Es peligrosa la esclerosis múltiple? Que muchas personas cuando se les hace recién el diagnóstico es lo primero que quieren saber, ¿me voy a morir de esto? ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple y cómo se debe tratar la esclerosis múltiple? Esta clase pues va dirigida a población general, entonces vamos a ahondar esto de una forma superficial pero fácil de entender para que no queden preguntas al final o cualquier cosa que esté ahí que aclarar con mucho gusto el término de la conferencia. Entonces vamos a empezar con qué es la esclerosis múltiple. Y usando términos un poquito médicos, es una enfermedad autoinmune principalmente mediada por linfocitos CD4, CD8, microglia y macrófagos. Estos son nombres de diferentes células que participan, pero de una forma fácil de entender es una enfermedad en la cual las defensas propias del cuerpo, el sistema inmune, ataca de forma inadecuada e incorrecta a partes propias del cuerpo. Esto se llama enfermedad autoinmune. El daño es principalmente en la vaina de mielina, que es un recubrimiento de fosfolípidos que todos tenemos en los nervios, específicamente en el axón. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. También puede haber daño axonal, que es uno de los componentes más importantes donde se transmite toda la información del nervio, pero el daño principalmente es en la mielina. Y se manifiesta con la formación de placas, que vamos a ver unas más adelante, en cerebro y médula espinal, que esto se va a asociar a inflamación, desmielinización y finalmente daño axonal, que son diferentes niveles o grados de lesión en el cerebro y en la médula espinal. Ahí tenemos un esquema de las áreas donde se afecta y podemos ver una forma muy sencilla y burda de entenderlo. A la derecha tenemos un esquema de cómo sería la neurona sana en la imagen de arriba, la neurona enferma en la imagen de abajo, y nosotros podemos apreciar que en la neurona sana tenemos el cuerpo neuronal, que es lo que nos enseñan en las clases de biología, que tiene el núcleo, que tiene los organelos. Y tenemos el axón, que es el que finalmente va a transmitir la información, la electricidad a la siguiente neurona. Y este axón está recubierto de vaina de mielina, que un ejemplo muy burdo de entender esto es como si fuera un cable, ¿no? El axón sería el cobre del cable y la vaina de mielina sería el plástico que recubre el cable, ¿no? Todo lo que ocurre en la esclerosis múltiple es que mediante varios mecanismos celulares, estas vainas de mielina se muerden y se dañan y se lesionan. Y esto reduce la eficiencia de transmisión del nervio, que es como si tuviéramos un cable pelado, ¿no? Conforme tenemos un cable pelado, pues la capacidad de transmitir electricidad de este cable se va a ver dañada. Entonces el ejemplo es algo burdo, porque siendo estrictos, la transmisión eléctrica de una neurona es por la periferia, usando las venas de mielina, no es por dentro. Pero para finales prácticos, el efecto final es el mismo, ¿no? Una transmisión inadecuada y deficiente del estímulo eléctrico por parte de la neurona, que es lo que pasaría en este mismo ejemplo, en esta misma comparación, ¿no? Entonces, si nos ponemos desde un punto de vista celular, tenemos el cerebro tiene arterias, como todos los órganos del cuerpo, y las arterias tienen células, incluyendo las células inmunes, específicamente las células T, que son las células que llamamos hace rato CD4 y CD8. Entonces, existen factores que hacen que estas células T tengan un comportamiento inadecuado, sean autorreactivas, que puede ser una cuestión genética, o tenemos factores que pueden hacer que tengan una activación periférica, por ejemplo, infecciones, tóxicos, incluyendo el tabaco, que se ha visto que puede estar relacionado. Y esta combinación de diferentes factores va a hacer que esta célula T se porte mal. Esta célula T se convierta en una célula autorreactiva, una célula que ataque el mismo organismo. Entonces, a través de la arteria va a migrar hacia el cerebro, y estando en el cerebro, células que todos tenemos y que están relacionadas
células plasmáticas y microglio o macrófagos, las va a activar todas de una forma incorrecta. Y esta activación va a provocar un daño en las vainas de melina, que en este ejemplo son estos cubos naranjas, mediante anticuerpos, que es un mecanismo de daño, o mediante lisis directa, mediante el macrófago, que se come directamente la mielina. Y la conclusión de todo esto es que vamos a tener una neurona dañada, ¿no? Esta sería una neurona sana. Tenemos la transmisión del estímulo eléctrico por fuera, por fuerita de la neurona, por fuerita de las vainas, que es correcta y adecuada. Y en el caso de una mielina deteriorada, una mielina dañada, pues el estímulo eléctrico se va a ir para otro lado o va a llegar de forma fragmentada e incompleta a donde tenga que llegar. Y eso es lo que provoca las manifestaciones de la esclerosis múltiple. Estos esquemas tenemos una imagen patológica de cómo se ve una placa. A lo mejor la calidad de la diapositiva o el enfoque no es el más adecuado, pero se alcanza a ver una placa rosa, que esa sería la placa de esclerosis múltiple, que se alcanza a ver otra y otra, que aquí tendría que verse de este color, que esta es la sustancia blanca sana, ¿no? Esta sería una placa, y esto es lo que nosotros vemos en la resonancia, ¿no? Que es la presencia de placas desde un punto de vista radiológico. ¿Ok? No se ha logrado identificar por qué ocurre la esclerosis múltiple. Se cree que es una combinación de factores genéticos heredados. Vamos a hablar un poquito más con detalle de esto. Y factores ambientales, como son infecciones o algunos tóxicos. Como mencioné hace unos momentos, se ha visto que el tabaco, el cigarrillo, está relacionado con el deterioro de la esclerosis múltiple. La combinación de estos factores provocan una enfermedad autoinmune autorreactiva, que es dañina para el sistema nervioso central. Entonces tenemos factores genéticos, tenemos infecciones, microbios o factores tóxicos, y tenemos un concepto de autoinmunidad, un proceso genético que genera una autolesión propia del sistema inmune, y la combinación de estos factores muy probablemente es lo que nos lleva a la esclerosis múltiple. ¿Qué molestias provoca la esclerosis múltiple? Ya platicamos qué es la esclerosis múltiple. Vamos a platicar de las molestias. Creo que la mayoría del aforo que tenemos hoy es portador de la esclerosis múltiple o tiene familiares o conocidos con esclerosis múltiple. Entonces, mucho de esto les va a sonar conocido. Pero de manera general podemos describir que son manifestaciones muy diversas de daño neurológico. Si es una manifestación neurológica, cualquiera la puede tener el paciente de esclerosis múltiple. Pero dentro de lo más frecuente es fatiga crónica, que frecuentemente agrava con el calor, fenómeno reductor. Bienvenidos a Colima. Reducción de la agudeza visual de un ojo con dolor provocado en mover los ojos. Eso se llama neuritis óptica. De hecho, es una de las manifestaciones más frecuentes y más localizadoras de la enfermedad. Visión doble, que se llama diplopia. Déficit sensitivo o debilidad muscular ascendente, que puede tener una distribución medular. Son pacientes que tienen un nivel de manifestaciones como un cinturón hacia abajo, o un nivel hemicorporal, que es la mitad derecha o la mitad izquierda del cuerpo. Se puede presentar de ambas maneras. Dolor, corrientazo eléctrico u hormigueos en espalda, brazos y a veces piernas, provocado por la flexión del cuello, que esto se llama signo de Lermite. Esto te habla de una lesión medular en cuello. Problemas de equilibrio y marcha, problemas de incontinencia urinaria o fecal, de la orina o de la popó. Y en fases avanzadas podemos tener problemas de memoria, concentración o funciones mentales. Ahora bien, yo no sé si a alguien de la foro le gustaría compartir quién ha presentado alguna de estas molestias. ¿Se gustan? Levante la mano que quiera participar, si no, estamos muy bien. Son de las manifestaciones más frecuentes que llegan a tener estos pacientes. Esta tabla es muy importante y es muy interesante. Esta información proviene de un estudio que se llama Remember. Acaba de salir en el 2020, lo hicieron varios neurólogos de todo el país. Y no había información estadística muy importante en México. Puedo mencionar algunos nombres importantes. Yo personalmente conozco a la doctora Nayeli Alejandra Sánchez, excelente neuróloga en Guadalajara, pero cabe la pena darle crédito a quien merece, a la doctora Claudia Benzor, Daniel Rubio, José Renán, Lucy Andrea, entre los múltiples que están aquí mencionados. Por cuestiones de tiempo no los voy a describir a todos. Pero este estudio integró a 1000 pacientes, poco más de 1000 pacientes de esclerosis múltiple, para ver las características que tenía cada uno. Esto a lo mejor no suena como mucha cantidad, 1000 pacientes, pero tomando en cuenta que en México se estima que son 20,000 pacientes de esclerosis múltiple, pues es una 20ª parte de la población. Entonces sí es información importante. Entonces aquí podemos ver que las manifestaciones pueden variar entre hombres y mujeres, y podemos ver que la enfermedad es más grave en hombres. En mujeres la debilidad de las piernas ocurre en
visuales en 19.5%, los problemas sensitivos en el 23.5%, la incontinencia de esfínteres 3.4%, desórdenes psicológicos 7%, problemas faciales o del oído 9.5% y movimientos anormales o equilibrio en 13.1%, ¿no? Y estos en 1000 pacientes, poco más de 1000 pacientes. Podemos traslapar esto y aquí vemos que la información es diferente. En varones, 54% de los varones empezaron con debilidad en las piernas, 30% en sensibilidad, 30% en problemas visuales, y aquí tenemos el listado, ¿no? Podemos ver ya desde el principio que suele ser más florida y más invalidante la enfermedad en varones. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que 54 más 30 suma más de 100, ¿verdad? Eso significa que no es una sola manifestación la que tienen los pacientes. Muchos pacientes tienen simultáneamente enfermedades. Entonces, por pura estadística, si vemos que suma más de 100% las manifestaciones en varones, eso significa que los varones suelen tener enfermedades con más manifestaciones simultáneas al mismo tiempo que las mujeres. Nomás para especificar cómo se suele presentar la enfermedad en pacientes mexicanos. ¿Es diferente de otros países? Tiene un comportamiento similar, pero el hecho de saber con certeza cómo se comporta en nuestro país ya nos empodera mucho sobre las características de nuestra enfermedad. Bueno, la esclerosis múltiple tiene dos patrones de presentación. Tiene la presentación remitente recurrente y la presentación progresiva, que puede ser primaria o secundaria. El 85% va a ser la forma remitente recurrente. Esto significa que el paciente tiene un brote, tiene un evento de falla neurológica y regresa a su estado original. Y puede volver a tener varios brotes. Sin embargo, esto se tiene que detectar a tiempo y se tiene que tratar a tiempo. Porque mientras más brotes acumula un paciente, más probable es que llegue a una fase progresiva donde el deterioro es más continuo y donde quedan secuelas. Es algo más parecido a lo que vemos aquí. La secundaria progresiva, en la cual el paciente empieza con una remitente recurrente, como se ve aquí en esta sección, pero conforme pasa el tiempo y conforme acumula lesiones, se convierte en una variante progresiva, donde ya no van a haber brotes, pero el paciente continúa con un deterioro continuo de la función neurológica. Y los pacientes más de una manifestación más invalidante es la primaria progresiva. Son pacientes que desde que inicia la enfermedad no van a tener brotes, pero van a tener un deterioro continuo de la enfermedad. 85% de los pacientes tienen una forma remitente recurrente, podemos llamarla leve, y 15% tiene una forma progresiva, ya sea primaria o secundaria. Esto es parte de lo que habíamos platicado sobre qué es lo que pasa en la mayoría de los pacientes. Tienen nula discapacidad, vamos a este lado, nula discapacidad, va pasando el tiempo, empieza el primer brote y a lo mejor después del primer brote regresa a no tener discapacidad. Pero conforme va acumulando brotes, va quedando un grado de discapacidad un poquito más leve al principio probablemente. Y mientras más brotes tenga, el grado de discapacidad va a ser mayor. ¿Ok? Esto es lo que estamos intentando evitar que ocurra en estos pacientes. ¿Qué molestias provocan la esclerosis múltiple? Parte de esto ya me adelanté con las diapositivas. 85% son forma recurrente, donde aparecen los brotes. Un brote se define como un evento de disfunción neurológica de instalación relativamente súbita, discapacitante y con una duración mayor de 24 horas. Cada brote sugiere la posibilidad de avance de la enfermedad en una fase progresiva. Varias guías establecen que es aceptable que un paciente de esclerosis múltiple tenga un brote al año, pero cuando un paciente tiene más de un brote al año se considera que hay actividad en la enfermedad y es cuando a lo mejor detectamos que el medicamento no está funcionando. Debe ser evaluado por médico para descartar brotes falsos que nosotros llamamos pseudobrotes, que estos puedan estar provocados por fiebre, infecciones o estrés, entre otras causas. Y es importante distinguirlo porque un brote y un pseudobrote requieren un tratamiento diferente. Si es un pseudobrote por una infección de vías urinarias, el tratamiento no son esteroides, son antibióticos. Entonces es importante lograr distinguir esta diferencia. ¿De acuerdo? La forma progresiva de la enfermedad son 15% de los pacientes, puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando desde el principio de la enfermedad tienen este declive gradual y continuo de la enfermedad. La secundaria son los pacientes que empiezan con brotes y luego progresan a la fase progresiva de la enfermedad. En esos pacientes ya no aparecen brotes, pero el deterioro es continuo progresivo. Y es importante distinguir porque el tratamiento de la variante remitente recurrente y progresiva es brutalmente distinto. Bueno, ya platicamos
qué es la esclerosis múltiple y cómo se presenta la esclerosis múltiple. Vamos a platicar de quién puede tener esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se considera infrecuente. Hay aproximadamente 7, creo que ya llegamos casi a los 8 billones de seres humanos en el planeta. Y de ese número solamente se considera que 2.5 a 2.8 millones de seres humanos en el planeta Tierra tienen la enfermedad. A pesar de ello, a pesar de que es una enfermedad de baja prevalencia, sigue siendo la segunda causa de discapacidad neurológica en el paciente joven. La primera son los golpes de cabeza, las lesiones que pueden ser por caídas, accidentes vehiculares o cualquier otra causa, ¿no? Esa es la primera causa de discapacidad neurológica en el paciente joven. La segunda causa es esclerosis múltiple. De ahí la importancia de identificar esta enfermedad y tratar de esta enfermedad. En México se estima que hay 20,000 pacientes con la enfermedad de esclerosis múltiple, más o menos 15 a 20 casos por cada 100,000 habitantes. Y como ya les mencioné, probablemente en el mundo 2.5 millones de pacientes. Podemos ver el número más intenso, el rojo, el color más intenso, el rojo, es donde suele haber una prevalencia mayor de pacientes. Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, un poquito menor prevalencia en Rusia, en Europa, en Australia, y podemos ver que México tiene identificada una prevalencia baja comparada a otros países. Es una enfermedad relativamente infrecuente en México, pero aún así muy importante por el nivel de discapacidad que puede causar. Es una enfermedad en pacientes jóvenes, se suele detectar entre los 20 y 35 años, es muy infrecuente que se presente después de los 50 años y predomina en mujeres con una relación 2 o 3 a 1. Sin embargo, la enfermedad es más agresiva en varones, como ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos dos tablas de la edad de inicio de la forma remitente recurrente y la forma primaria y progresiva de la enfermedad, y podemos ver que casi el 70% de los pacientes se les detectó el diagnóstico entre los 20 y 40 años aproximadamente. También debo de señalar que la forma primaria progresiva, que es la más grave, suele detectarse más tardíamente, después de los 40 a 49 años. Entonces aquí ya podemos establecer que mientras mayor sea la edad del paciente cuando se hace el diagnóstico, más probable es que la enfermedad sea de un pronóstico más malo. ¿Ok? ¿Quién puede tener esclerosis múltiple? Otra vez me refiero a la referencia del estudio Remember, publicado en el 2020. Se recolectó información desde enero a diciembre del año 2019 en 8 hospitales de tercer nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social. Esto es relevante porque el Instituto Mexicano de Seguro Social, al cual honrosamente pertenezco, atiende el 56% de la población mexicana. Por lo menos ese era el número cuando se hizo esta investigación, y se recolectó información de 1,185 pacientes, aproximadamente una 20ª parte de lo que se estima aquí en México. La información de este estudio provino de todos los estados. Mientras más intenso el color, pues mayor participación presentaron en este estudio. Podemos ver que la mayoría de los que participaron, Colima no aportó realmente pacientes para este estudio, pero podemos ver que Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México son los que más participaron, Ciudad de México, y en menor grado, pero también de forma importante, casi toda la costa del Golfo. Son los que más participaron con pacientes para este estudio, para esta investigación. Y sí, aquí hubo una traducción. Okay. Y estos fueron algunos de los datos más importantes que vimos. Esto es información de mexicanos. Esto es cómo se comporta la información en nuestro país. La edad cuando se captó en el registro de estos pacientes es de 40 años. La edad del inicio de la enfermedad es de 31 años. Con esta variabilidad, el paciente más joven tenía 16 años y el paciente más grande tenía 68 años en este grupo de estudios. Ya desde ahí podemos ver que cuando inició la enfermedad a cuando fueron captados pasaron 10 años. Entonces ya podemos ver que la enfermedad difícilmente es fatal. Mujeres fueron 65% de todos los que se captaron. Y esto es muy importante, 43%, poco menos de la mitad de estos pacientes tenían antecedentes genéticos de una enfermedad autoinmune, que puede ser diabetes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, alguna enfermedad genética de este tipo, enfermedades tiroideas. Y de este 43%, una cuarta parte de este 43% que tenían familiares con enfermedades autoinmunes, una cuarta parte era esclerosis múltiple. De ahí que se proponga que se tiene un patrón de herencia en la enfermedad, aunque no se considera que es un patrón muy fuerte de herencia. Y pues hablando de las variantes que ya habíamos comentado, la remitente recurrente, que es la más frecuente en México, es 87.7%, muy parecido a lo que habíamos descrito. Las progresivas son aproximadamente
10%, un poco más del 10%, entre la primaria, que es la menos frecuente afortunadamente, y la secundaria progresiva, que es aproximadamente 10% de lo que se encontró. Y el síndrome clínico aislado se refiere a aquellos pacientes que tienen manifestaciones sugestivas de esclerosis múltiple, pero no se ha podido hacer el diagnóstico por resonancia. Son aquellos pacientes que están en esa transición, en ese limbo, en esa incertidumbre de si el diagnóstico es correcto. A eso se le llama síndrome clínico aislado y fueron 1.43%. Esos pacientes que siguen en estudio. ¿Es peligrosa la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple no es fatal como tal, pero sí puede ser muy discapacitante. El problema de la esclerosis múltiple no es que te vaya a matar, nadie se va a morir de esclerosis múltiple. El problema de la esclerosis múltiple es que el grado de discapacidad que puede provocar puede llevar a accidentes, complicaciones, infecciones, que esas sí pueden llevar a la mortalidad. Se sabe que la expectativa de vida de los pacientes con esclerosis múltiple en promedio es solamente 5 años menor que en la población general. Entonces sí hay una pequeña reducción en la expectativa de vida, pero no es una reducción tan severa o significativa. Y pues mucho va a depender del grado de control que tenga el paciente, y por eso es tan importante la detección temprana para el tratamiento temprano. Esta es una escala que usamos los neurólogos para evaluar el grado de funcionalidad de los pacientes, sobre todo al momento de decidir medicamentos o de hacer ajustes de tratamiento. Es una calificación que damos del 0 al 10. 0 pues el paciente completamente funcional, 10 pues sería la muerte, que pues nadie llega a esa calificación de 10 en consulta. Y pues 9 puntos sería el paciente que ya está restringido en cama. Nosotros consideramos que el medicamento puede no estar funcionando si hay un aumento en esta calificación de 0.5. Si aumenta 0.5 es cuando nosotros decidimos si puede requerir un cambio en el tratamiento. Por eso es importante tener seguimiento con el médico especialista, con el médico neurólogo, para detectar este probable deterioro, ya sea que aumente 0.5 esta escala de funcionalidad, o que el paciente tenga más de un brote al año. Pueden ser factores para considerar cambio de tratamiento. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Bueno, lo primero es que se tiene que tener conciencia de que existe la enfermedad y alta sospecha. ¿Y en quiénes tenemos que sospechar la enfermedad? Principalmente en el paciente joven, previamente sano, generalmente mujeres, pero también ocurren hombres. Y es muy poco probable en mayores de 40 años que se haga el diagnóstico, o cuando aparecen mayores de 40 años suele ser más evidente, suele ser más discapacitante. Es casi imposible en mayores de 55 años. Una de las manifestaciones más sugestivas es la neuritis óptica, que es una falla visual asociada con dolor al mover los ojos. Es muy sugestiva, pero también parte de lo que ya habíamos platicado: visión doble, parálisis en ambas piernas o problemas del equilibrio y marcha. Cualquier déficit neurológico severo o discapacitante sin causa evidente en el paciente joven debe generar alta sospecha. Pero también estamos a identificar personas que pueden tener otros diagnósticos parecidos, ¿no? Aquellas que tienen riesgo de infartos cerebrales o procesos tumorales, que son diagnósticos que tenemos que descartar. Por ejemplo, personas que tienen lupus, malformación arteriovenosa, enfermedades cardíacas importantes, diabetes, infección por VIH, que puede predisponer a infecciones oportunistas, cáncer, abuso de sustancias, entre muchas otras enfermedades que pueden causar confusión con el diagnóstico de esclerosis. Para la confirmación generalmente se realiza una resonancia magnética, y no tengo la estadística sólida, pero yo me atrevería a decir que más del 90% de los pacientes se confirma el diagnóstico con una resonancia magnética, que permite hasta incluso identificar lesiones activas. Hay ocasiones cuando el diagnóstico es incierto, cuando las imágenes no son características, que necesitamos enriquecer la opinión con una punción lumbar, que es un abordaje diagnóstico en la espalda, una aguja para obtener un líquido. Ese líquido se manda a analizar, y lo importante de ese líquido es cuenta de bandas oligoclonales, que es una prueba que nosotros hacemos en ese líquido. Y dependiendo de las características de cada paciente individual, pudiera o no requerir otros estudios, sobre todo reumatológicos, ¿no? Entonces, esta es una resonancia magnética muy característica de un paciente con esclerosis múltiple. En este caso son lesiones que captan gadolinios y activas en el anillo, que es muy característico. Y también muy característico, hay una estructura cerebral que se llama cuerpo calloso, que es esta porción de aquí. Que este cuerpo calloso es muy importante para nosotros, para el diagnóstico, porque hay muy pocas enfermedades que afectan el cuerpo calloso. Linfomas, que son los tumores, glioblastoma multiforme, que son otros tumores también. Algunas enfermedades metabólicas raras, muy infrecuentes. Pero la esclerosis múltiple es una de las que más frecuentemente nos afectan esa estructura.
no esté adelgazado y no tenga lesiones. En este caso, pues evidentemente está dañado, ¿no? Entonces la resonancia es casi siempre el estudio más importante para confirmación. Sin entrar en muchos detalles, criterios de McDonald nos hablan de cómo hacemos el diagnóstico en nuestros pacientes. La primera columna son número de ataques clínicos que tiene el paciente, la segunda columna es número de lesiones objetivas que tiene el paciente, y pues dependiendo de si tienen, por ejemplo en este ejemplo, que tienen más de 2 ataques clínicos y más de 2 lesiones en resonancia, pues con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero habrá casos en los cuales solamente hay un ataque clínico y una lesión en resonancia. Y pues hay otros factores, que sería la tercera columna, hay otros factores o consideraciones que puedo utilizar para establecer un diagnóstico temprano de esclerosis múltiple si es que ocurre. Esto nada más es para señalar que hay una combinación de componente clínico, la presentación del paciente, las manifestaciones que tiene, y una participación del componente radiológico de la resonancia. Una tabla muy sencilla de cómo se ve el líquido cefalorraquídeo en los pacientes de esclerosis múltiple. De manera muy breve, el único hallazgo importante es las bandas cerebronales, la inmunoglobulina G también en el líquido cefalorraquídeo, y puede haber un poquito de aumento en leucocitos en estos líquidos, pero debe ser un aumento muy leve, no es un aumento importante. Pocas veces se sube la cuenta de leucocitos. Y esta última tabla no voy a perder mucho tiempo, pero sí me pareció interesante compartirlas, porque estos también son marcadores que se pueden hacer en el líquido cefalorraquídeo. Pero lo interesante de esta tabla es que estos marcadores no solamente me pueden ayudar a establecer el diagnóstico, que es lo que estamos platicando ahorita, también puede ayudar a establecer el pronóstico en estos pacientes y a monitorizar la efectividad en estos pacientes, ¿no? Si estos marcadores salen altos o bajos, me pueden decir si el tratamiento está funcionando o no. Ahora bien, esto en la práctica general casi nunca se hace porque la punción lumbar es un procedimiento invasivo, es un procedimiento incómodo y riesgoso. Entonces, no es práctico monitorizar a los pacientes haciendo punciones lumbares cada 4 meses. Entonces, pero saber que existe y saber que son elementos que se pueden utilizar. En mi opinión, en mi conocimiento, las instituciones públicas no tienen acceso a la mayoría de esos anticuerpos, pero saber que existen y saber que para allá vamos. ¿Okay? ¿Cómo se trata la esclerosis múltiple? Primero, identificar que el brote y la esclerosis múltiple se tratan diferente. La esclerosis múltiple no activa, se trata diferente. La esclerosis múltiple remitente recurrente y las fases progresivas se tratan diferente. Las molestias específicas de cada paciente pueden requerir medicamentos individuales. Aquellos que tengan fatiga necesitarán metilfenidato, aquellos que tengan hormigueo necesitarán gabapentina. Cada paciente tiene necesidades específicas y necesitará medicamentos específicos. Y no se ha demostrado que la vitamina D y los ácidos grasos sean útiles en esta enfermedad. Hubo un tiempo en el cual se proponía la participación de la vitamina D en esta enfermedad. Todavía existen varios grupos de neurólogos que siguen afirmando que esto es importante, la vitamina D, pero ningún estudio ha demostrado que tomar suplementos de vitamina D sea útil en estos pacientes. Los brotes, que es el 85% de los pacientes los que presentan brotes. Los brotes leves raramente requieren tratamiento en la vena, casi todos a veces requerirán prednisona tomada, ¿no?, por la boca. El brote discapacitante, el brote severo, el brote que limita al paciente requiere a la brevedad posible el uso de medicamentos intravenosos, generalmente metilprednisolona, en ocasiones inmunoglobulina. No se recomienda retrasar el tratamiento porque mientras más pronto se dé el tratamiento, más pronto se recupera el brote. Algunos brotes pueden ser radiológicos, eso significa que algunos brotes pueden verse en resonancia por accidente y el paciente no tiene manifestaciones clínicas. Estos brotes radiológicos también requieren tratamiento. Existen muchas alternativas de tratamiento para la fase no activa de la enfermedad. Esta primera diapositiva era para la atención de los brotes, esta es para la fase no activa, cuando el paciente no tiene manifestaciones severas en ese momento, ¿no? Tradicionalmente, interferones y acetatos de gratinamida son un tratamiento de primera línea, pero cada vez están saliendo más medicamentos que pueden ser útiles y más cómodos, porque pues, una inyección diaria no es cómoda para la mayoría de los pacientes. Y casi todos estos medicamentos requieren un perfilamiento laboratorial extenso, no es nada más hacer un cambio de un día para otro, de una medicina para otra. Casi todos requieren una investigación laboratorial específica para cada medicamento, porque son medicamentos con impacto importante en el sistema inmune de los pacientes. Entonces, nada más establecer que pueden haber terapias inyectadas, que son las más tradicionales, las primeras que salieron, terapias tomadas, y hay algunas que se ponen en infusión, que estas infusiones pueden utilizarse cada 4 o cada 6 meses según el medicamento y la necesidad del paciente, ¿no?
Entonces hay una amplia gama de medicamentos, una pequeña línea temporal, saber que el primer tratamiento que se establece o se autoriza por la FDA, pues fueron los interferones desde el 93, es algo relativamente reciente. Y lo último que establece esta línea del tiempo en el 2018 fue que se autoriza el uso de fingolimod oral, que es otro medicamento, en niños. La esclerosis múltiple pediátrica es muy frecuente, pero sí se ven casos. Entonces, para que vean más o menos cómo hemos avanzado, un poco menos de 30 años, pues se han hecho muchos avances y muchos hallazgos y mucha investigación referente a este tema. Han salido moléculas nuevas, ¿no? Ahorita la cladribina parece un tratamiento muy atractivo, pero todavía estamos descubriendo cosas nuevas sobre esta enfermedad y terapias nuevas para esta enfermedad. La cladribina, todavía los que ya la estamos tomando somos como de prueba todavía. No, ya está investigada y ya está aprobada, pero en México todavía no hay mucha experiencia. La última vez que pregunté, creo que había como 150 pacientes en el país. Que tomamos cladribina. En Colima, en el Seguro Social, que yo sepa, ninguno está todavía con cladribina, que yo sepa. No sé si el doctor Rafael tenga pacientes. Yo estoy intentando pasar a mis primeros 2 pacientes a cladribina, pero todavía estamos en el trámite. Yo soy de Liste. Ajá, yo ya estoy con cladribina. Es una pastilla muy cómoda, 20 pastillas en 2 años. Comodísimo. Ahora me tomo este año. Bueno, esta tabla es muy sencilla. Nada más para especificar que el tratamiento es diferente para cada fase. La primera columna, síndrome clínico aislado. La segunda columna, esclerosis múltiple remitente recurrente. La tercera columna, que está fraccionada en 2 líneas, es la secundaria progresiva. Y la cuarta columna es la primera progresiva. Y sin entrar en mucho detalle, podemos ver que cada fila tiene consideraciones distintas y tiene una lista distinta de medicamentos. Entonces, esto nada más para reforzar el concepto de que no es el mismo medicamento para todos los pacientes. Se tiene que individualizar y elegir el medicamento adecuado para cada paciente. Y bueno, no conseguí mucha información sobre esclerosis múltiple en pediatría, por lo menos no mexicana, y como yo soy neurólogo de adultos, no tengo mucha pericia, no me pareció oportuno hablar sobre niños, que es otro tema. Pero sí quise compartir un poquito sobre recomendaciones de embarazo y esclerosis múltiple, que es un grupo importante, ¿no? Podemos platicar de esclerosis múltiple, que no afecta a la fertilidad en general, pero algunas personas pueden tener disfunción sexual derivada de esta enfermedad. El embarazo no repercute en discapacidad. No se debe posponer la terapia modificadora de enfermedad. A lo mejor una joven tiene deseos de embarazarse y dice, voy a empezar mis medicamentos después de tener 2 hijos. No se recomienda hacer eso, se recomienda no atrasar el inicio del tratamiento. Menor número de hijos y una mayor edad debido a una menor decisión reproductiva. Muchos de estos pacientes tienen incertidumbre sobre la seguridad de tener familia. También podemos ver que algunos medicamentos asociados a la reproducción asistida pueden ser dañinos para esta enfermedad. Entonces tiene que estar esto bien consensuado y bien coordinado con el médico que nos está orientando para tener un embarazo sano, el ginecólogo, el obstetricista, el especialista en la reproducción. Eso es en fertilidad y planeación. En embarazo y parto no existen efectos negativos sobre el embarazo, no aumenta el número de abortos. Los niños o niñas nacen con peso discretamente bajo comparado al resto de la población, pero es muy ligero este cambio. No hay más defectos congénitos ni mortalidad prenatal en estos niños o niñas. Se puede administrar anestesia epidural o general en estos pacientes, se puede dormir con sedación completa o con anestesia epidural según convenga más a cada paciente. Ligero aumento en las necesidades cesáreas. El tratamiento para brotes, que es la metilprednisolona, se puede usar durante el embarazo, pero tenemos que tener precauciones en el primer trimestre, que es donde puede causar problemas este medicamento. Y existen riesgos de brotes durante y tras el embarazo. Y en el posparto, la lactancia en exclusiva al menos 2 meses reduce el riesgo de brotes. Da protección a estas madres dar lactancia a los niños. La metilprednisolona no está contraindicada durante la lactancia, pero cuando se aplica, hay que esperar 4 horas antes de que pueda dar leche al niño o niña. Aumenta el riesgo de depresión postparto y existen evidencias de que la tasa anual de brotes aumenta en los primeros 3 meses postparto. Entonces son mujeres a las cuales tenemos que tener muy bien checaditas y vigiladitas. En resumen, las mujeres con esclerosis múltiple sí se pueden embarazar, tienen algunos cuidados y recomendaciones específicas, pero sí pueden tener plenitud familiar, ¿no? Nada más tomando en cuenta estas recomendaciones. En el contexto de cada paciente habrá quien necesite rehabilitación física y habrá quienes no la van a requerir.
Esta fue mi clase, no sé, espero que haya sido atractiva y espero que haya sido clara. Intenté que este fuera un lenguaje agradable y fácil de entender. No sé quién tenga hambre, porque para abrir las preguntas un poquito de platillos ahí intermedios. Y no sé si hay preguntas sobre lo que platicamos. Sí. Pues, mi pregunta es, ¿nos pueden poner como un chip? No existe tecnología similar. Hay algunos chips que se utilizan en neurología, en enfermedad de Parkinson. Existen estimuladores cerebrales profundos que son muy útiles, que es algo similar a un chip que se coloca dentro del cerebro. Es un procedimiento muy avanzado y muy importante y muy exitoso en los pacientes de Parkinson. Pero alguna tecnología similar en esclerosis múltiple no existe, o por lo menos en mi conocimiento no lo hay. A lo mejor algunos pacientes con movimientos anormales se pudieran beneficiar de una cirugía de ese tipo, pero eso se tiene que individualizar con cada paciente, no es una recomendación general para todos los pacientes de esclerosis múltiple, y se tiene que estudiar muy bien eso. Bueno, puede ser primero un análisis político del padecimiento o las estadísticas que nos presentó. Me llama la atención en el mapa mundi que nos presenta ahí, si se dan cuenta, donde hay más prevalencia son precisamente en países donde están más desarrollados. Y sabemos, y usted como conocedor del tema, que es complicado llegar al diagnóstico de la esclerosis múltiple. Pero muchos de esos países estamos incluso en México, sin el acceso a los mecanismos. Basta con ver un porcentaje de salud en el país. Hay muchísimos millones de mexicanos que no tienen acceso a salud pública. Y entonces me llama la atención eso. Y bueno, ahora sí, preguntas. Si le digo que se me olvidó que iba a preguntar, ¿tengo justificación? Si en algún momento más adelante recupera la pregunta, será un placer respondérsela. Sobre esta cuestión política, pues sí, es cierto que en donde haya más acceso a los estudios se van a hacer más diagnósticos. Pero en mi conocimiento supone que esta información ya considera ese tema, ya considera esa situación política, ¿no? Ya la tiene corregida. Tiene razón usted en mencionar que hay países donde el acceso a la salud es más sencillo o más completo que en otros países. Pero yo sí puedo señalar que afortunadamente ahorita cada vez está siendo más accesible este tipo de recursos. E incluso aunque no sean por institución pública, muchos de los elementos diagnósticos están siendo más accesibles a la población general, incluso a costos más bajos. Entonces, antes una resonancia magnética costaba 10,000 pesos, ahorita cuesta 4,000, y conforme avance la tecnología probablemente se va a hacer más accesible llegar a estos elementos diagnósticos. Entonces, considero yo que sí es cierto lo que usted señala, pero estas estadísticas la mayoría de las veces ya consideran ese punto también. ¿En qué porcentaje puede no ser detectada y una persona tenerla? ¿Y cómo podríamos como acudir a hacernos algún diagnóstico, no solamente a lo mejor de esto, sino de más enfermedades neuronales? ¿Cuál sería la sugerencia? Sí hay síntomas, pero ¿puede no haber síntomas? Sí, eso se llama síndrome radiológico aislado. Eso se llama síndrome radiológico aislado. Sí existen. Y son diagnósticos accidentales. Son pacientes que se hacen el estudio por dolor de cabeza. Y se hace la resonancia y tienen lesiones que gritan el diagnóstico de esclerosis múltiple. En esos pacientes hay patrones y hay esquemas específicos, hay algoritmos de atención. Muchas veces acaban con tratamiento, frecuentemente acaban con tratamientos de primera línea como son interferón, es muy parecido a síndrome clínico aislado.
Pero estamos hablando del contexto de que se hace el diagnóstico por accidente, ¿no? Que sí existe. En el paciente que quiere descartar otra enfermedad, bueno, esto nuevamente hay que individualizar cada paciente, por eso el diagnóstico tiene que ser evaluado por un neurólogo, un médico especialista, quien tendrá que hacer una historia clínica, un interrogatorio, una evaluación de antecedentes. Y bueno, a lo mejor un joven llega a mi consulta con parálisis de la mitad del cuerpo, pero si este joven tiene una miocardiopatía dilatada, una enfermedad cardíaca, que es un problema que facilita el desarrollo de infartos, bueno, en este paciente a lo mejor primero voy a investigar que no haya sido un infarto cerebral, ¿no? Porque tiene una enfermedad predisponente, o a lo mejor una mujer de 35 años que llega a mi consulta con hormigueos de brazos y piernas intensos, severos, malos, graves, pero es una paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, o a lo mejor no tiene el diagnóstico, pero se le cae el pelo y tiene boca reseca y tiene problemas de conjuntivitis, tiene infecciones de repetición. Bueno, a lo mejor en este paciente a lo mejor pudiera buscar lupus eritematoso sistémico, ¿no? O si es otra joven que a lo mejor tiene VIH, pues tendría que buscar infecciones. Entonces el abordaje está individualizado con cada paciente. De una forma muy general, la esclerosis múltiple tiene que ser la primera sospecha diagnóstica en el paciente joven sano. En el paciente joven sano. Si el paciente tiene otros antecedentes u otras manifestaciones no neurológicas, sí requiere un algoritmo más completo para buscar otras causas. En los jóvenes se recomendaría visitar al neurólogo por lo menos en algún tiempo, cada año, no sé. La prevalencia es baja, entonces no existe esa recomendación como tal, pero sí debería haber conocimiento de la enfermedad, sobre todo porque mientras más pronto se haga el diagnóstico, más pronto se da el tratamiento y más probable es que no progrese a la fase progresiva de la enfermedad. Entonces, a lo mejor no existe como tal la recomendación de una cita anual con el neurólogo, pero sí una recomendación de conocer qué es la enfermedad y saber cuáles son las molestias. Algo similar a lo que se está haciendo con infarto cerebral, ¿no? Que está tratando de haber mayor conciencia sobre cómo se presenta el infarto cerebral para no atrasar la atención de estos pacientes. Bueno, no sé si... ¿Vale? Una pregunta, doctor. Ahí hablaba sobre, bueno, como cuidador. Me llama mucho la atención porque uno va aprendiendo, pues, y a veces, pues, con esa enfermedad es muy difícil detectar las recaídas. Y a veces uno deja pasar, a veces mucho tiempo, desde que hay recaídas y hay, no recuerdo el nombre que les dio. Brote. Pseudobrotes. Ahí bueno, le llaman recaída o brote, ¿verdad? Creo que ahí se nos está complicando a nosotros, los cuidadores, esa situación, y a veces como que no sabemos a dónde recurrir, si al neurólogo por parte del ISSSTE, o sea, hacer cita o ir a un médico general o buscar un neurólogo particular. En este sentido, la pregunta es así, o sea, hay ciertas situaciones en los pacientes en que uno lo ve como normal, pero a lo mejor está en una situación de un ligero brote o pseudobrote. Ahí a dónde hay que recurrir. Correcto, excelente pregunta. Por definición, los brotes son muy difíciles de omitir, son muy llamativos, ¿no? O sea, a lo mejor un paciente que tenga ya secuelas en una fase progresiva tiene ya algún problema continuo permanente, tiene alguna disfunción permanente, alguna manifestación. Pero en un brote característicamente esto aumenta durísimo, o es muy evidente, o es muy diferente a como conocemos las manifestaciones de esos pacientes, ¿no? Entonces, distinguir un brote o un pseudobrote es muy sencillo, ¿no? Es algo que se sale de cómo conozco a mi familiar o a mi paciente, ¿de acuerdo? ¿A quién tiene que acudir? Generalmente hay que acudir a urgencias. Cuando un brote es leve, muchas veces no se requiere el medicamento intravenoso, no se requiere el esteroide.
Cuando un brote, a veces se puede requerir medicamentos orales o se pueden requerir medicamentos dirigidos a la molestia, ¿no? Y eso generalmente lo atendería el neurólogo o el médico general en instituciones públicas por referimiento. Eso es cuando son brotes leves, cuando no causa una disfunción o una discapacidad severa en ese momento. Pero los brotes severos, los brotes graves, que son los que nos preocupan, esos siempre hay que acudir a urgencias. Siempre hay que acudir a urgencias. Buenas tardes, doctor. Tengo esclerosis múltiple y resulta que creo que tengo un brote porque tengo esto y esto y esto. Y me explicaron que tiene que distinguir si es un brote o si es un pseudobrote por infección. El médico urgenciólogo debe estar capacitado para atender brotes de esclerosis múltiple y debe tener las herramientas y el material para poder dar el tratamiento para un brote de esclerosis múltiple. Entonces, generalmente lo que se tendría que hacer primero es hacer un estudio general de orina, que es muy frecuente que hay infecciones de la orina. Se tiene que hacer un estudio, una biometría hemática para ver que no haya actividad de infección, un interrogatorio dirigido a buscar infecciones o fiebre, y si se descarta infección o fiebre, se concluye que es un brote y se le da el tratamiento. Esto el médico urgenciólogo debe estar capacitado para hacerlo. El médico neurólogo también lo puede hacer, pero a veces es un poquito más difícil acceder a un neurólogo. Un urgenciólogo debería poder hacer toda esta evaluación. Gracias. No, es que si hay nada más. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, nosotros que somos como enfermeros o compañeros o operadores, cómo podemos distinguir de un brote que son leves a un brote que ya es de urgencia? Por ejemplo, bueno, en su caso es, a mí me dice, oye, se me salen también de los pies. Para mí es un, ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, o qué te puedo ayudar o cómo lo puedo hacer. Pero a lo mejor para él ya es algo normal que sus piernas se le estén entumiendo, porque es parte de la enfermedad, ¿no? Pero también puede ser que, no sé, al día de mañana sus piernas no caminen, pero también puede ser parte de la enfermedad. Entonces, digo, ¿cómo podemos distinguir que es un brote o no es un brote? O ya es algo que, pues, desgraciadamente la enfermedad ya avanzó. Creo que estoy entendiendo dos preguntas dentro de su pregunta. Voy a intentar responder ambas. Bueno, si queremos ser estrictos y técnicos, que muchas veces no procede en la vida diaria, para definir que un brote severo tendría que aumentar un punto en esta calificación. Pero pues esto es una escala muy larga, muy compleja, difícilmente accesible en las casas de las personas. Y no es práctica, y a veces es difícil de obtener la información, tiene que estar uno formado en esto. Entonces, de forma práctica y la forma cotidiana de hacer esto, pues es subjetiva, ¿no? El paciente tiene que identificar, ¿sabes qué? Tengo hormigueos, pero todavía puedo funcionar, puedo trabajar, a lo mejor eso es una disfunción leve. O ¿sabes qué? Se me atora un poquito la boca, pero todavía, la lengua para hablar, pero todavía estoy funcionando, estoy haciendo las cosas, a lo mejor eso es una manifestación leve. O un paciente que me dice, ¿sabes qué? Estoy ciego. Pues eso sería una manifestación grave. O ¿sabes qué? No puedo mover la pierna derecha, no puedo caminar. Muchas veces es una definición, muchas veces es algo subjetivo. Pero si nos pusiéramos técnicos, tendría que ser un aumento de un punto en esta calificación. La otra parte de la pregunta que yo detecté es en qué momento detectamos que hay progresión de la enfermedad o avance de la enfermedad. Hay dos formas de que nosotros definimos esto. Una de ellas es un aumento precisamente de un punto, no en brote, en el estado basal del paciente, que no sea un brote como tal, que de una consulta a otra en un periodo mayor de un mes haya aumentado un punto esta calificación, sin que sea un brote como tal. O que un paciente tenga más de un brote al año. Es como nosotros pudiéramos identificar que hay progresión, y obviamente se tiene que individualizar la decisión con cada paciente. Pero pues es cuando a lo mejor requerimos estudios de complementación y apoyo, y es cuando se decide si quizás se puede hacer un cambio de medicamentos. Creo que iba para allá las dos preguntas probablemente. Bueno, a mí, pues yo recuerdo que a mí me decían que para que yo pudiera considerar que era un brote, no me manejaron lo de brote intenso o pseudobrote, me tenía que durar el síntoma más de 24 horas. Es correcto. Porque de repente sentía insensibilidad y pues yo me esperaba a ver si lo seguía sintiendo, y si no, pues ya no le hacía caso. Es correcto. Los brotes se definen. El brote, como tal, tiene que durar más de 24 horas y tiene que ser de alteración más o menos súbita.
Si fuera inmediato el problema, primero pensamos en infarto cerebral. O sea, es una instalación en un par de horas. Relativamente rápido, pero no inmediato. Y sí, las manifestaciones tienen que durar más de 24 horas y tienen que provocar discapacidad. Aunque últimamente están saliendo estudios que ponen en duda esto, ya están saliendo estudios que a lo mejor sí puede haber actividad, aunque dure menos de 24 horas. Se tiene que individualizar mucho la decisión según el paciente. Si me llega un paciente que le dio una neuritis óptica y quedó ciego 12 horas, pues aunque hayan sido menos de 24 horas, a ese paciente yo personalmente, y muchos neurólogos no estarán de acuerdo, pero en mi criterio personal yo sí le daba esteroides, en mi criterio personal. Pero sí, la definición clásica es que tiene que durar más de 24 horas y tiene que causar discapacidad. Y tiene que ser de instalación relativamente súbita, rápida. No necesariamente súbita, pero sí en un par de horas que se presenten las molestias. Pero, por ejemplo, discapacidad, que se te entume el brazo, pues no te crea discapacidad, lo sigues moviendo, pero no sientes. Entonces, son 24 horas de mi brazo entumido, no lo considero discapacidad. Si no se considera discapacitante, no se considera brote. Pero otra vez, esto se tiene que individualizar mucho y también tenemos que tomar en cuenta la posición del paciente, ¿no? Es algo similar a la pregunta anterior. Fíjate que, pues, sí estoy funcionando, pero para mí es espantoso que tenga dolor en la mano. Pues, son los pacientes en los cuales uno debería considerar, bueno, a lo mejor le pedimos una resonancia magnética para ver si hay actividad radiológica y decidir si le pongo el esteroide o no. Se tiene que individualizar cada caso, no es una receta de cocina, a veces se tiene que ver cada peculiaridad de cada paciente. No forzosamente el síntoma va a repercutir en un daño. Exacto. Ahí en un esquema de los medicamentos, estaba viendo de la cladribina y mencionaba que la recetan cuando ya la esclerosis es secundaria progresiva. Aquí viene anotado en ambas, en la variante remitente recurrente con alta actividad. Ajá. Y en la variante secundaria progresiva. Está recomendado en ambas opciones. Ok. Vienen ambas columnas. Ajá. Sí, de hecho, yo personalmente, todos los medicamentos tienen sus virtudes y sus desventajas. Esta decisión tiene que ser muy individualizada. Yo sí tengo algunos pacientes que quieren pasar a esta molécula en particular, porque además de que es de alta eficacia, es muy cómoda, pero esto no se usa en todos los pacientes. En pacientes de baja actividad, ni por accidente los consideraría para cladribina. Estos serían pacientes con alta actividad. Porque mi hijo ya está tomando la cladribina, este es el primer año, pero nunca nos había mencionado el neurólogo que ya hubiera pasado a otra etapa la esclerosis. Bueno, pero dice que puede ser incluso para la remitente recurrente. Sí. Bueno, y la otra es acerca de la vitamina D. A César desde el principio nos recomendó el neurólogo que tomara la vitamina D. Lo que le quiero preguntar es, como ahí dice que no se ha demostrado que sea útil, pero les puede hacer daño si la toman. No, esto es algo muy interesante lo que pasó y me regreso a la pregunta que hizo usted. Al principio, y todavía hay médicos que así lo consideran, se propuso la teoría de la vitamina D por este hallazgo, el hallazgo del país del mundo, donde se veía que se hacía más el diagnóstico en países nórdicos. Y hay una peculiaridad de los países nórdicos. Los países nórdicos del norte tienen menor exposición al sol que los países tropicales. Y haciendo una revisión muy rápida de bioquímica, para que nosotros tengamos vitamina D necesitamos exposición a la luz del sol. Entonces, por eso se propuso en algún momento que la vitamina D, o la ausencia de vitamina D, porque pues hay países en el mundo donde solo tienen sol 6 meses al año, que son los países del norte, los países nórdicos, Canadá, y por eso se consideró que pudiera haber alguna relación, más que nada por la distribución geográfica, pero pues aunque se propuso inicialmente, y estamos hablando de principios del estudio de la enfermedad,
que la vitamina D pudiera ser un componente de la enfermedad y que los suplementos de vitamina D pudieran ser útiles para la enfermedad, no encontré ninguna guía de recomendación ni en las británicas, ni en las mexicanas, ni en las europeas, ni en las americanas, alguna recomendación de utilizar vitamina D en estos pacientes. No hay evidencia suficiente para recomendarlo. Ahora bien, si se la da, no le va a pasar nada. Pero pues nada más tenga cuidado de que no provoque hipervitaminosis, que no sea una cantidad brutal del medicamento. Bueno. Ya va a tener primero, Gabriela, por favor. Gracias, Raúl. Doctor, ¿de qué dependen las variantes? ¿Es una modalidad de la enfermedad o es la evolución de la enfermedad? Las dos son correctas. No se sabe quién tiene más predisposición a ser primaria progresiva. Se cree que hay un componente genético de promedio, pero no se sabe. Sin embargo, la secundaria progresiva casi siempre se considera que es una evolución de una remitente recurrente, de una fase remitente, que no recibió el tratamiento adecuado o que se le permitió evolucionar. Entonces, las dos respuestas son correctas. Ahora, bueno, no, es que uno que tiene que ser caballeroso. Por ejemplo, si hay dramas que van a preguntar, pues hay que ser ya fue 6 personas muy caballerosos. Entonces voy a hacer 6 preguntas. No, voy a hacer 2. A ver si me acuerdo de una. Una, el comportamiento. El actuar de un paciente con esclerosis múltiple. Porque aquí no me voy a hablar del primo de un amigo. O sea, yo lo he visto, incluso a veces inconscientemente yo mismo lo puedo tener. Actúa de manera diferente. Y voy a ponerle persona X. Yo vi a la persona X con esclerosis múltiple. Y tenía un comportamiento muy violento, muy violento. No de golpes, pero sí de expresiones aquella. Vaya, ¿afecta la esclerosis múltiple en el devenir del comportamiento de los pacientes? Sí, por supuesto. De hecho, no hace mucho se hablaba. A mí no me gusta mucho utilizar este concepto porque siento que es encasillar a los pacientes y yo personalmente no soy muy del agrado. Pero sí se ha descrito que hay un patrón de personalidad de los pacientes con esclerosis múltiple. Tienen un tipo de comportamiento. Entonces sí se ha identificado que hay algunas manifestaciones de conducta, personalidad y pensamiento, incluso función mental cognitiva, que son característicos de los pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, ahí sería descartar o sería reducir la importancia de la personalidad de cada paciente, ¿no? Porque pues hay pacientes que tienen esa conducta y no tienen esclerosis múltiple. Entonces, pues depende mucho también de la personalidad propia de cada persona. Entonces, sí hay manifestaciones psicológicas y cognitivas, o sea, mentales, emocionales y función cerebral que ocurren en esos pacientes con esclerosis múltiple. Nada más hay que tener cuidado, no cometer el error de encasillar a todos los pacientes dentro de un grupo de personalidad o comportamiento. Creo que eso sería hasta una falta de respeto desde mi punto de vista personal. Aunque sí se ha descrito por algunos colegas que sí es algo que existe. Gracias. ¿La otra pregunta? Permítame, es que tengo que pensar en Entonces, vitamina D. Ya me acuerdo. Digo yo la enfermedad, se le dicen las enfermedades bien caras y yo le digo las bien mentiras. El sol. Usted, como bien lo describió, y yo se lo digo como paciente, el calor nos afecta mucho. El usar protector solar. No, el protector solar te protege de la radiación ultravioleta, pero no del calor. El calor sería es como si quisiéramos nosotros proponer que la radiación ultravioleta te va a proteger del calor de algunas calderas de alta presión, ¿no? O sea, no es el calor lo que te está protegiendo del bloqueador solar. El calor es
para muchos pacientes de esclerosis múltiple es el peor enemigo, porque va a aumentar casi todas las manifestaciones de esclerosis múltiple, particularmente la fatiga, pero también en aquellos que ya tienen secuelas, puede ser que aumente la severidad de estas secuelas. Incluso se debe de distinguir un pseudobrote por calor de un brote de actividad de la enfermedad. Entonces, muchas de las recomendaciones que se hacen es sombrero de alacha, tratar de usar lugares bien ventilados, tratar de tener disponible bebidas o aguas frescas para evitar la exposición al calor. Si uno va a la playa, uno puede ir a la playa, pero evitar salir a la playa en los momentos donde el sol esté más intenso, preferir visitarla muy temprano en la mañana o en la madrugada, o ya que se esté ocultando el sol en la tarde, y disfrutar del mar, de los pescados y todo. Había quien recomendaba, incluyéndome a mí, evitar el consumo de alimentos calientes, ¿no? Por ejemplo, el café, por ejemplo, la sopa, los caldos y los baños de agua caliente. Y han habido pacientes que reportan que estas recomendaciones sí les ayudan a sentirse mejor. Son algunas consideraciones a tomar en cuenta para el calor, porque sí, el calor puede hacer que aumenten las manifestaciones de esclerosis múltiple. No necesariamente los brotes no, pero sí las molestias provocadas por esclerosis múltiple. Gracias. Mi pregunta era relacionada también con la vitamina D, de que, bueno, a mí desde que me diagnosticaron me recomendaron precisamente el tomarla o tomar el sol, porque pues, era una recomendación, ¿no? Mi pregunta es de si hay alguna recomendación que ya esté estudiada para que ayude a la enfermedad como tal. ¿De vitamina D o de suplementos vitamínicos? Ajá, como algo que nos pueda ayudar, no precisamente la vitamina D, sino ya digo que no está pues demostrado, pero si hay algo que esté demostrado que nos pudiera ayudar. Propiamente hay muchas cosas en investigación, pero algo firme y sólido no lo he encontrado, no lo hemos platicado. Se menciona una sustancia coenzima Q10 que pudiera ser útil, pero todavía estamos viendo si realmente pudiera funcionar. Pero es quizás lo que parece más prometedor, la coenzima Q10, que también es un suplemento nutricional que se consigue, pero todavía no está muy firme la recomendación. ¿Alguna otra cosa más firme? No la he identificado, no la he encontrado. Yo les quiero comentar como mamá de una esclerótica. Tengo a mi hijo que es doctor. Cuando sale diagnosticada mi hija, pues se imaginará, yo creí que, que aplaudí cuando me dijo el doctor que no era nada de cardiólogo, porque dijeron cardiólogo, algo del corazón o esclerosis. La diagnostican, pues qué bueno que no fue del corazón, pero mi hijo con la cara larga, pues los demás no saben lo que es esclerosis. Pues, bien. Entonces pasa el tiempo, él se mete mucho a investigar lo de su hermana. Nosotros, por otra parte, yo también me gusta mucho investigar. Me di cuenta de algo que una doctora me dijo que por qué no empezaba a tomar omega 3. Doctor, tiene tomando omega 3 y vitamina D hace 10 años y vean, soy yo. La hija, a lo mejor a otro le sirve también, no todos los organismos son iguales. Mi hijo, cuando le empezó a tomar la vitamina, me dijo, mamá, es que eso no le va a servir. Pasa un año o dos y me dice, mamá, qué bueno que seguiste con eso. Acabo de leer, no sé qué cosa médica, porque ha de saber que es médico general, porque aparte es sacerdote, entonces no está muy al tanto de los avances de la medicina, pero sí se interesa en los avances que puede haber para recuperar a su hermano. Entonces me dijo, mamá, qué bueno que no me hiciste caso, qué bueno que sigues por el omega 3, acabo de leer que favorece en ciertas personas pues lo de esclerosis. Entonces ya no lo dejamos de tomar, toma su omega y su vitamina D, ya está. Muchas recomendaciones de estas son en lo general, ¿no? Me da mucho gusto escuchar que percibe que la vitamina D y el omega fue eficaz. Me da mucho gusto escuchar. Pero pues nosotros como médicos no podemos tomar decisiones con la excepción. Tenemos que tomar decisiones con lo que es más probable o más frecuente. Y la investigación que se ha, porque se han hecho investigaciones
muy serias al respecto, ¿no? Ustedes vieron que en la línea del tiempo, en poco menos de 30 años han salido chorrocientos medicamentos distintos. Entonces esto se ha investigado de forma seria. Entonces, la conclusión general es de que no hay evidencia suficiente para hacer esa recomendación en la mayoría de las guías de práctica clínica. Ahora bien, si cada particularidad de cada paciente lo amerita, pues bueno, habrá quien sí tenga alguna respuesta no contemplada en la mayoría de los pacientes. Es imposible negar que eso haya ocurrido. Pero pues nosotros generalmente tenemos que tomar decisiones tomando en cuenta la generalidad, ¿no? Tomando en cuenta lo que se ha visto que ocurre en la mayoría de los pacientes. Y en la mayoría de los pacientes se ha demostrado que no es útil. Gracias. Perdón, para quienes no estamos tan familiarizados con la enfermedad, ¿tiene cura? Y si hay un daño, ¿es reversible o ya no? Esta enfermedad no es curable, esta enfermedad es controlable. El objetivo del tratamiento en la forma remitente recurrente es reducir el número de brotes, un brote al año menos. Esa es la meta. En las variantes progresivas es tratar de reducir la velocidad del deterioro de la enfermedad. Esas son las metas de tratamiento. Pero no existe nada que cure esta enfermedad, por lo menos no se ha encontrado o identificado nada que cure esta enfermedad. Última ya. Sí, no me acuerdo de otra. Nada más conocer su punto de vista netamente personal. Yo llevo natalizumab. En mi tratamiento, obviamente investigando en internet y todo, es un tratamiento, reiterando lo que comentaba, es incurable el padecimiento. Entonces, el tratamiento de natalizumab cuesta como 55,000 pesos por cerrarlo. Entonces, toda la vida voy a estar con ese tratamiento, que bueno, me lo van a cambiar, pero usando matemáticas, ¿cree, y ahí le pido su opinión personal, ¿cree usted que van a encontrar una cura cuando la cantidad millonaria de ingresos que genera para los laboratorios, si encuentran la cura, pues se acaba? Esa pregunta tiene tintes políticos que no son los fines de esta clase. Pero, pues sí, donde hay dinero, pues hay intereses, ¿no? Lo único que puedo decir, porque no es algo que yo tenga pericia, lo único que puedo decir al respecto es que en menos de 30 años se ha avanzado mucho en el estudio de la enfermedad, incluyendo pues terapias orales que son más cómodas y más accesibles últimamente. El otro problema es que lo que suele ocurrir con las enfermedades de baja prevalencia como esclerosis múltiple, 2.5 millones en todo el planeta Tierra no es mucho. Lo que suele ocurrir es que los tratamientos para estas enfermedades raras suelen ser medicamentos más caros, porque el laboratorio no tiene el mismo aliciente, el mismo estímulo, el mismo interés en producir un medicamento, o no va a obtener las mismas ganancias de producir un medicamento que toman 2 millones de personas en el planeta que aquellas que toman 200 millones de personas. O sea, no es la misma ganancia económica que va a generar. Entonces eso puede hacer que los costos sean altos en estas enfermedades raras. Más allá de esas opiniones, no sabría yo dar una opinión porque no es algo a lo que yo estoy preparado para responder. Bien, gracias. Doctor, la pregunta va: ¿cuánto tiempo, vuelvo a la ridina? Mi hija estaba tomando el agua y tuvo una recaída en el 2021, y se la cambiaron a ese medicamento. ¿A cuál? El Orbaquio, como que ya no le estaba funcionando y el neurólogo no se había dado cuenta, ¿no? Por eso yo voy a decir de las recaídas, que a veces uno no se da cuenta cuando es una recaída. Entonces le cambiaron la ridina. ¿A cuánto tiempo se empieza a funcionar el medicamento? No tiene. Se supone que. Porque él terminó de tomárselo el 24 de febrero. Y sí hemos notado muchísimo
el agua es muy caliente y hemos visto que al bañarse sí afecta. O sea, a veces, te digo, a veces me quedó medio chueco. Y entonces ahí es donde nosotros pensamos a veces que es una recaída o será la cuestión de algo por lo caliente. Pero la pregunta, bueno, son dos preguntas ahí. ¿Cuánto tiempo dura en desarrollarse el medicamento? Porque se tomó 7 pastillas. En esa pregunta me temo que sí, me va a costar trabajo responderle. Sí conozco que existe, que está establecido en cuánto tiempo hay actividad. Son medicamentos de reconstitución inmune. Básicamente es resetear el sistema inmune, apagar lo que tiene mal para que el cuerpo vuelva a generar nuevas células del sistema inmunológico. Es resetear el sistema, apagarlo y encenderlo básicamente. Y sí existe establecido a los cuántos días es que tiene más riesgo de infecciones, a los cuántos días es que empieza a haber una reconstitución inmune y a los cuántos días el paciente está ya inmunológicamente funcional. Pero voy a quedar mal porque eso no lo conozco en este momento, o más bien no me acuerdo en este momento, no le voy a poder responder la pregunta y le pido una disculpa. No se preocupe. Entonces, yo, o sea, la siguiente, lo que le comentaba es de que sí es, en algunos, pues, lo caliente, sí hemos visto que sí les afecta, o sea, los cuerpos no son iguales. Y también retomándolo en la vitamina D, un neurólogo nos comentaba que con eso, cuando no había medicamento, con eso se empezó. Y con las semillas de girasol. Decía que pues, hace mucho tiempo, cuando no había medicamento, con eso se les daba para medio controlar. Entonces, aquí también lo hemos comentado, usted lo comentó, no recuerdo, que es dependiendo de la cuestión física de cada ser humano. Puede funcionar. Estas recomendaciones que se mencionaron son la generalidad de lo que requieren la mayoría de los pacientes. Pero si no va a ser el mismo tratamiento que lo voy a ofrecer a una mujer joven con deseos de reproducción, porque muchos de estos medicamentos no se pueden usar si el paciente está embarazado, a un joven varón que tiene una discapacidad muy alta, ¿no? Que está teniendo brotes cada 2 meses, cada 3 meses. No es el mismo tratamiento que voy a ofrecer y no son las mismas consideraciones que voy a hacer y no son los mismos estudios que voy a pedir. Entonces se tiene que individualizar cada paciente. Gracias, doctor. No sé si vamos a En cuestión, yo también soy paciente. Últimamente me ha dado los de la prueba de calor o es por la cladribina, porque yo me la tomé, también de este año. No entiendo. Me da mucho gusto escuchar muchos pacientes con cladribina. Estoy de la lista. Creo que nos metieron un medicamento muy cómodo. como 4 o 5 cómodo. nos metieron en el protocolo apenas este año. Yo estoy intentando empezar con esta en el Seguro Social, pero todo batalla un poquito. Pero tu pregunta era, perdón. La comisión de los brazos, porque a veces me duele, bueno, me da mucha comida, pero no me ha picado nada. Sería una evaluación que se requiere un poquito más profunda porque la cladribina no creo que sea, porque ya lleva rato que te la tomaste. Sí es cierto que la esclerosis múltiple se puede provocar hormigueos y calambres, comezón es raro, pero la puede causar. Pero pues también tenemos otra cosa, estamos con un calorón espantoso y un cambio de clima, entonces también hay muchos factores ambientales que pueden provocar comezón, ¿no? Reacciones alérgicas, urticaria, entre muchos otros. Entonces sí sería nuevamente individualizar el caso, estudiar. Si nada más es comezón, pues a lo mejor iniciar un antihistamínico primero para hacer la prueba. Y si tenemos mucha duda de que sea un brote leve, pues, y no hay respuesta con antihistamínicos, que sería la opción más sencilla, pues evaluar si pudiera ser necesario descartar actividad con resonancia. Pero pues se tiene que individualizar cada paciente. ¿No podría ser un efecto secundario del medicamento? No recuerdo que cladribina provoque prurito, pero es un medicamento tan relativamente reciente que pues hay muchas cosas que todavía estamos descubriendo sobre esa pastilla. Si no hay más dudas, fue un placer haber participado con ustedes. Espero que la plática
la gran cosa, pero es un reconocimiento por todo lo que nos ha hablado de lo que es la esclerosis múltiple, como paciente, presidenta de la asociación y sobre todo por mis compañeros, los cuidadores, que nos entienden muy bien. Ya he escuchado a mi mamá, que es mi cuidadora, junto con mi esposo, por ahí anda. Muchas gracias por habernos dado la plática. Para mí fue un placer. Gracias.